tomé la decisión de dejar el trabajo en el área que siempre había tenido, que era óptica y laboratorios ópticos. Más de 20 años de experiencia en diferentes países en Latinoamérica para cuidar a mi hijo, que había nacido un poco bajo de peso. Tenía 6 meses en ese momento. Mi esposa volvía a su trabajo. Empecé a hacer videos. Me iba muy bien al principio, hasta que de repente me empezó a ir muy mal. Mi nombre es Carlos Parra. Tengo más de 20 años trabajando en el sector óptico y en laboratorios ópticos en diferentes países. Ya viví en Venezuela, viví en Brasil, viví en Argentina, Bogotá. Siempre sentí que lo mío era otra cosa, pero por cuestiones de la vida seguí en lo que sabía, o en lo único que sabía desde que comencé, y era trabajar en ópticas. He trabajado en todas las áreas de una óptica y de un laboratorio óptico. Estaba recién llegado a Bogotá y un amigo que trabajaba en un laboratorio muy conocido me dijo que necesitaban una persona para trabajar ahí. Entonces le dije que sí. En ese momento mi esposa estaba embarazada, así que nos hacía muy bien tener yo un trabajo aparte del de ella. Teníamos poco tiempo de haber llegado a Buenos Aires, de Argentina, donde habíamos vivido 7 años. Ella se vino directamente con su trabajo y yo no tenía trabajo. Tenía planes, pero no tenía un trabajo. Así que empecé a trabajar y todo bien. Nació mi hijo y ahí se empezaron a presentar una serie de problemas con el trabajo. Pero se logró solucionar. Mi hijo nació un poquito bajo de peso. Mi esposa tenía preeclampsia. Así que era algo muy delicado. Fue un poquito difícil al principio, pero todo salió bien. Ya en el trabajo yo tenía unos meses, no recuerdo, 8 meses aproximadamente. Estaban pasando cosas que no me gustaban. Sentía que estaba yendo por un camino que no era el camino que yo quería. Así que hablé con mi esposa y le dije, mira, yo lo voy a empezar a cuidar. Es mejor cuidarlo en vez de enviarlo a una guardería. Recuerdo que en ese entonces yo ya había aprendido un poco de inteligencia artificial generativa, hacer videos, audio, todas estas cosas. Y estaba empezando en las redes sociales a aparecer eso que ahorita es muy común. En TikTok logré en menos de un mes más de 10.000 seguidores, después abrí otra cuenta y más de 15.000, abrí otra y llegué a 50.000, me la cerraron, abrí otra y pasé a 60.000 y así fue. Y también ese mismo contenido lo puse en YouTube y logré monetizar 2 canales. Era un trabajo fuerte porque estaba con mi hijo todo el día y al mismo tiempo apenas se dormía o hacía algo, yo me ponía a hacer los videos. No tenía yo tiempo como para hacer muchos videos y dejarlos listos. Yo los hacía en el momento y los subía en el momento. Sé que hoy en día eso es muy difícil y así no se hace, pero era lo que había. Así que logré monetizar esas 2 cuentas de YouTube. Fui ganando 200, 300, $400. Invertí yo el dinero que tenía en pagar esas suscripciones de hacer videos. Pero de repente todo cambió. Era algo que no me esperaba. De repente las visualizaciones empezaron a bajar. Las políticas en YouTube y en todas las redes sociales empezaron a cambiar. Y ya no pude monetizar ese tipo de contenido. No tenía yo dinero, no podía salir a trabajar porque estaba cuidando a mi hijo. Y bueno, estábamos bastante apretados en la parte económica con mi esposa. Pero no era opcional yo irme a trabajar y mandar a mi hijo a una guardería. Porque mi hijo estaba recuperando su peso ideal y podía perderlo. Seguí adelante. Recuerdo que en ese momento lo que dije fue, voy a crear mi marca personal. No sabía de qué hablar. Hice canales en TikTok en donde hablaba de historias de terror. Logré en una semana 300, 400 seguidores. No recuerdo exactamente. Pero me dije, no, esto no es lo mío. No sabía cómo monetizar eso. Dije, bueno, voy a hacer lo mismo en portugués. Y empecé también y nada. Y así intenté varias opciones. Empecé a hablar de cosas de ópticas, de ventas. Tampoco se fue por el camino que quería. Y entonces dije, bueno, voy a empezar a aprender inteligencia artificial. Cómo trabajar con ChatGPT, cómo trabajar con Cloud. Bueno, era difícil porque yo cuidaba a mi hijo y no tenía yo como un horario fijo. En qué momento yo me ponía a hacer algo. Ya a las 6 de la tarde que llegaba mi esposa, 7, yo estaba ya que me dormía. Fueron momentos sumamente difíciles. Así pasó el tiempo, yo sentía que no podía, sentía mucha ansiedad. Sabía algo de automatizaciones con N8N y dije, bueno, voy a hacerlo de esta manera, así.
pero no sabía. O sea, tenía la idea, pero un día decía voy a hablar de ventas, otro día de óptica, otro día, y veía que no funcionaba por ningún lado. ¿Y cómo hago esto? Hice lo que dicen esos videos. Yo le pregunté a la inteligencia artificial cómo ganar miles de dólares. Me decía una cosa, pues me decía otra, yo intentaba una cosa, intentaba la otra. Y yo lo que pensaba era, pero no es como en esos videos que te dicen que si le preguntas te dice y lo hace. Y ya. El caso es que de tanto ensayo y error, hasta llegué a hablar de motivación. Leí libros motivacionales, leí un montón de libros, marketing. Eso sí, aprendí muchas cosas. Fui probando, probando, probando y nada daba. Hasta que dije, bueno, voy a hablar de cloud. Realmente, voy a hablar de cloud. Y aquí estoy hablando, bueno, no estoy hablando de cloud realmente, pero empiezo ya este primer video. Eso de que le preguntas a la inteligencia artificial a cualquiera, puede ser también a ChatGPT, eso no funciona tan así. Puede ser más clickbait o qué sé yo, cosas para que vean el video. Solo uno mismo sabe qué es lo que uno conoce. Si bien hay muchas formas de saber cómo encontrar algo que te guste y que a su vez te dé dinero, solo uno mismo sabe y muchas veces hay que probar, probar y probar. Así que este es mi primer video. Me propuse hacer videos. El siguiente video va a ser hablando de cloud. Cómo usar cloud en el día a día, en tu trabajo, en tu empresa. Y así vamos a ir avanzando y avanzando. Las cosas que aprendo y que estoy aprendiendo se las voy a enseñar para que las implementen en su día a día. Es importante en este momento en donde cada vez la inteligencia artificial empieza a avanzar más, que la usemos. Ahora, la inteligencia artificial no es algo que nos va a ayudar en todo y va a trabajar por nosotros solos. No, hay que aprender a usar una inteligencia artificial, como en este caso cloud, y después cómo incorporarla a nuestro sistema de trabajo. Esto nos va a beneficiar en muchas cosas. Suscríbete para que veas toda esta evolución de cómo se empieza de cero y cómo vamos avanzando con la inteligencia artificial en la práctica. Comenta si tú ya estás usando la IA, si lo estás pensando, si no sabes cómo, qué edad tienes. Gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.